El tema se llama Ocúpate en tu asignación. Y vamos a ver un ejemplo o dos ejemplos en la Biblia de cómo estos personajes se ocuparon en la asignación que Dios les había dado o les había encomendado. Por ejemplo, el rey David sirvió al propósito de Dios en su propia generación. Y vayan buscando, por ejemplo, en Hechos. El libro de los Hechos está en el Nuevo Testamento. Después de los Evangelios se encuentra el libro de Hechos. Y miren lo que dice allí, capítulo 13, versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y no vio corrupción. Entonces aquí vemos, está describiendo al rey David y dice aquí que él sirvió a su propia generación. Es decir, en su generación él cumplió la asignación o la tarea que Dios le había encomendado. Él lo hizo, lo realizó con fidelidad. Y él deseó, fíjense bien, él deseó con todo su corazón construir un templo para Dios, porque para ese entonces él había construido como una carpa, una tiendita para el arca, pero él quería hacerle una construcción para el arca o para un templo para Dios. Pero Dios no le permitió construir ese gran templo, sino que le dijo, tú no me vas a construir templo. Ahora regrésense en primer libro de Reyes, donde le dije, y vamos a ver a quién se le encomendó. Busquen el capítulo 5 de primer libro de Reyes y en el versículo 5. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Fíjense bien, ahí arriba del capítulo 5 dice, pacto de Salomón con Hiram, ¿ok? Ahí ya encontramos la vida de Salomón y él dice claramente que él fue encomendado para construir el templo. Entonces, Salomón, el rey Salomón, su asignación, su tarea que tenía que realizar en vida era de construir el templo para Dios. Pero vamos a ver en el capítulo 1, para tener un poquito de referencia de este rey, vaya en el capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1, versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme el sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. ¿Ok? Primer paso, Salomón fue ungido como rey de Israel. Y después de ese ungimiento, él fue el que
construyó el templo de Dios, la casa de Dios, como parte de su asignación, como parte de su tarea, como algo que él se le encomendó hacer. Bueno, ahora, ¿qué necesitó Salomón para cumplir su asignación? Pregunta, ¿qué necesitó Salomón para cumplir su asignación? En primer lugar, él necesitó sabiduría. Capítulo 3, ahí no nos vamos a mover de ese libro, vayan buscando el capítulo 3 en el versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar. Entonces aquí el rey está pidiendo un corazón entendido, sabiduría para cumplir el propósito de Dios. Primera cosa que él necesitó es sabiduría. Sabiduría para cumplir ese propósito. Sin la sabiduría él no hubo haber hecho nada. Primera cosa. Segunda cosa, sabiduría para tomar decisiones. Vayan el versículo 28 del mismo capítulo. Capítulo 3, versículo 28. Dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Él necesitaba sabiduría para administrar la justicia en su reino, en su país. Necesitó sabiduría para poder administrar justicia. Si ustedes leen en ese capítulo 3, se van a dar cuenta de dos mujeres que estaban buscando una solución de un problema. Y el rey Salomón, Dios le dio sabiduría precisamente para poder solucionar ese problema de dos mamás que estaban allí en la presencia del rey. Número 3, sabiduría para elegir un equipo de trabajo. Se rodeó de un liderazgo para su gobierno y ese equipo de trabajo incluía sacerdotes, administradores, amigos, secretarios, historiadores, y allí también estaba el comandante del ejército. Capítulo 4, versículo 1 al 7. Vamos siguiendo, comenzamos con el 1 y vamos avanzando. Capítulo 4, versículo 1. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes al año. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vemos cómo él, a través de la sabiduría, él hizo un liderazgo para poder gobernar correctamente a una nación tan grande. ¿De acuerdo? Se requirió sabiduría para poder tener un equipo de trabajo, un equipo de gobierno, para poder gobernar de manera correcta a una nación tan grande. Siguiente, necesitó sabiduría para la delegación de responsabilidades y autoridad. Lo vemos en el versículo 12. Dice: Beana, hijo de Ahilub, en Tanac y Megiddo, y en toda Betseán, que está cerca de Zeratán, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abel Meola.
y hasta el otro lado de Jokmeam. Ok, muchas cosas que dice. Versículo 7, leímos hace rato, que dice que él tuvo 12 gobernadores. En el versículo 11, también dice que a otras personas que estaban allí. En el versículo 15, dice, hay más en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Bien, pues este hombre se rodeó de personas para poder gobernar a una nación. Y aquí encontramos la clave para que las cosas salgan bien. Una clave es la delegación de responsabilidades, la delegación de tareas, porque el rey pues no podía hacer todo, aún así tenga mucha sabiduría, no lo podía hacer, pero sin embargo, a través de la sabiduría, él escogió a las personas indicadas, a las personas idóneas, a las personas capaces para realizar una labor en un lugar y en un puesto. ¿Ok? Continuamos. También usó o necesitó sabiduría para establecer la paz bajo el liderazgo de este rey, y dio un crecimiento tan grande de paz a toda la nación que todo mundo había disfrutado esa paz, esa tranquilidad. En el capítulo 4, en el versículo 20, dice así: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Versículo 21. Y Salomón señoreaba todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Versículo 25. Y Judá e Israel vivían, ¿cómo vivían? Seguros. Otra vez, ¿cómo vivía Judá e Israel? Seguros, estaban seguros, disfrutaban de la seguridad, disfrutaban de la paz interior del país. No había guerras, no había vándalos, no había, estaban tranquilos. Seguimos leyendo versículo 25. Cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. ¿Se diga? Pero eso fue a través de la sabiduría, de cómo mantener la paz y la tranquilidad dentro de un pueblo y una nación. Siguiente, Salomón necesitó sabiduría para comprender y discernir. Tuvo sabiduría e inteligencia extraordinaria, que esa sabiduría se difundió a las naciones vecinas. Buscan el versículo 29 del mismo capítulo 4. 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿Se fijan? Una sabiduría que pasó las fronteras, que atravesó las fronteras vecinas. Qué tremendo. Versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Se fijan, hermanos? Se requirió sabiduría, y de esa forma él pudo gobernar la tierra y cumplir su asignación. También él escribió mucha literatura. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los Salmos, en los Proverbios. Allí encontramos todo lo que el rey Salomón escribió. La mayoría de los capítulos de Proverbios, él escribió ese libro. ¿Qué más encontramos? Sabiduría para la progresión
de la causa de Dios. Salomón tuvo la visión de construir el templo para ver el nombre de Dios honrado. El capítulo 5 de primer libro de Samuel, vemos el versículo 4 y 5, dice: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues si hay adversarios, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado para edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. ¿Se fijan? Él necesitó sabiduría para construir la casa de Dios. Bien, es interesante estudiar una pequeña biografía del rey David y del rey Salomón, y cumplieron su asignación, según vemos, independientemente de las cosas que no son agradables o no estaban bien de lo que ellos hicieron, pero cumplieron una asignación. Ahora, ¿qué necesitas tú para cumplir tu asignación? Porque tú no estás aquí en la tierra solamente para que naciste, creciste, viviste. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. Hay algo que tú tienes que realizar. Hay alguna tarea. Hay una tarea que tú necesitas conocer y saber qué vas a realizar dentro del reino de Dios. Como hijo de Dios, como discípulo del Señor Jesús, hay una asignación, una responsabilidad. Hay algo que tú vas a hacer que va a glorificar el nombre de Jesús. Pregunta: ¿ya has encontrado esa asignación, esa tarea? Si ya lo tienes, qué bueno. Y si todavía no sabes, no sé exactamente qué es, entonces la tarea siguiente que hacer es buscar a Dios, su presencia, orar, decir: Padre, ¿cuál es mi asignación? ¿Qué es lo que tenías en mente al crearme? ¿Qué tenías en mente? ¿Cuál es mi labor? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, una vez teniendo en mente, clarificado en tu mente tu asignación, entonces la otra pregunta: ¿qué necesitas? Bueno, muchas cosas, pero entre ellas las mismas que vimos acerca del rey Salomón: sabiduría. Cada una, sabiduría para progresar en desarrollar tu asignación, sabiduría para comprender y discernir, sabiduría para delegar, si en este caso Dios te coloca en un puesto de liderazgo, sabiduría para elegir las personas que van a ser parte de tu asignación, sabiduría para tomar decisiones y sabiduría para poder seguir sirviendo al Señor. Una de las maneras en la que hoy puedes procurar la realización de la causa de Dios es buscando algo que tienes que hacer en el cuerpo de Cristo, que puede honrar el nombre del Señor, que puede honrar el nombre de Dios. Ahora, a lo mejor pues es que somos muy poquitos todavía y no sé qué voy a hacer, pero aún así seamos poquitos, algo hay que hacer aquí en este lugar, ¿de acuerdo? A lo mejor Dios va a poner en tu corazón la capacidad de evangelizar, ¿sí? De evangelizar a las personas, de decir: ok, pastor, ¿dónde están los folletos? Dame folletos y yo voy a predicar a las personas, voy a repartir folletos para predicar la palabra. A lo mejor hay otra cosa que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, me he fijado y que eso me da gusto con cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes han traído algo que ustedes ven que se necesita, ¿sí?
Y eso es como parte de la asignación, como parte que están viendo qué necesitamos. Pero también todavía aún necesitamos más cosas, ¿de acuerdo? Necesitamos aún más cosas. Entonces, es cuestión de que tú disciernas, que tú veas y dices, ¿qué se necesita más aquí? ¿Qué vamos a hacer más aquí para que la casa de Dios esté bien presentable? ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué vamos a hacer más? Pues allí es parte de la asignación. Otra cosa importante que tenemos que pensar, el rey David dice que sirvió a su generación y él transmitió una asignación a su hijo, ¿sí? Ya que Dios no le permitió construir el templo, dijo, ok, no voy a construir el templo, pero mi hijo va a construir el templo. Y cuando el momento, los últimos días, horas de su vida, llama a su hijo Salomón y le da la asignación exactamente qué tiene que hacer. Y si leemos, en otra ocasión vamos a estudiar esta parte, dice la Biblia que el rey David hizo el diseño del templo, hizo el diseño y le dijo, mira, así va a ser el templo, así y así, así. Es decir, hizo el trabajo de un arquitecto, de un ingeniero, y Salomón solamente siguió ese diseño para poder construir el templo. Entonces, el rey David sirvió a su generación y le transmitió esa asignación. Pregunta, ¿qué herencia le vas a transmitir a tu siguiente generación? Probablemente no de tu linaje, de tu familia, de tu árbol genealógico, pero ¿qué vas a transmitir a la gente que te ve? A las personas que tienes cercanos. ¿Qué le estás transmitiendo o qué quieres transmitir? Sería muy bueno que transmitiéramos un cristianismo genuino, un cristianismo consagrado, una vida de santidad, una vida que las demás personas puedan decir, cómo me gusta su estilo de vida, cómo me gusta cómo es su comportamiento, cómo me gusta cómo es esa persona, me gusta cómo es. Y cuando las personas opinen de esa forma, algo estás sembrando, algo estás dando a los demás. Y los que tienen hijos, pues la pregunta es, ¿qué estás transmitiendo a tu generación? ¿Qué asignación desde pequeño les estás inculcando que ellos puedan cumplirla cuando ellos ya lo pueden hacer? ¿Qué tareas estás pensando transmitirles a las personas que son padres, que tienen hijos? ¿Sabían ustedes que hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que le transmiten a su hijo una vida mundana, una vida inestable, una vida de mediocridad, una vida que ni son cristianos y que no son tanto mundanos, están como en medio? Pero ¿qué entonces le están transmitiendo a su familia o a su hijo? Esto debe hacernos pensar. Eso debe hacernos que reflexionemos qué estamos transmitiendo y qué asignación o cuál es nuestra tarea que tenemos que realizar en vida presente, que edifica el reino de Dios, que contribuimos algo para el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Yo tengo bien claro mi asignación y tengo una asignación, y vaya que esa asignación no es tan fácil. Acepté esa asignación y yo lo quiero cumplir con fidelidad. Con fidelidad. Entonces le animo a usted que descubras cuál es tu asignación, cuál es tu tarea, qué es lo que piensas que Dios quiere que hagas. Y una vez conociéndolo, realízalo
con fidelidad, al pie del diseño, porque Dios te va a dar un diseño, Dios te va a dar la manera, Dios te va a decir qué y cómo, y cúmplelo al pie de la letra. Y eso es maravilloso, porque de esa forma estás honrando a Dios. Otra pregunta más. Si tú sabes cuál es tu asignación, ¿cuándo vas a comenzar a ocuparte en esa tarea? Ya lo sabes. Vamos a pensar. Y dicen, no, pues para el otro mes, o mira, pues ya se va a acabar el año, mejor el año que viene. Y viene el otro año que viene, dices, no, pero pues me espero otros 6 meses. ¿Cuándo vas a comenzar a ocuparte en lo que Dios te está pidiendo o Dios quiere que hagas? Y también piensa, para poder ayudarte a cómo encontrar esa asignación o esa tarea, piensa qué talento tienes, qué habilidades tienes, qué dones crees que Dios te dio. Y en base de eso es como puedes descubrir la asignación que Dios quiere que hagas. ¿Qué talentos, qué habilidades o qué don espiritual Dios te dio? El Espíritu Santo te dio un don, ¿cuál es? Y ahí está tu asignación. ¿Qué habilidad tienes? ¿Qué talento tienes? Y eso más o menos te va a encaminar, eso más o menos te va a abrir camino y te vas a dar cuenta y saber qué es lo que Dios quiere. Hermanos, los hijos de Dios y los discípulos de Cristo necesitamos ocuparnos. Cuando un creyente, un discípulo, no se ocupa en su asignación, entonces el enemigo aprovecha de esa persona, aunque es cristiano, lo usa para murmurar o para difamar o para tener envidias o celos o cualquier otra cosa, y se ocupa en eso, porque el enemigo, cuando ve un elemento desocupado, él lo utiliza. Pero qué mejor que seamos elementos que Dios nos utilice, que Dios nos use, ¿ok? Para los que son jóvenes, que tienen juventud, que tienen toda la energía, la fuerza, la pasión y todo, pues bueno, hay que enfocar el esfuerzo, hay que enfocar la pasión y la energía a esa asignación. Ahora, no solamente, yo soy cristiano y cómo Dios quiere que le sirva, o cómo Dios quiere, a lo mejor Dios quiere que me haga predicador, o qué es lo que Dios quiere. No, tú tienes una asignación secular en el mundo, y esa asignación secular puedes tú honrar a Dios con eso, con esa habilidad. Tienes una profesión, una carrera. Esa carrera puede ser parte de tu asignación en el aspecto secular, allá en el mundo, allá en el mundo material, allá. Pero aquí adentro también hay algo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos buscando esa asignación si no lo tenemos muy claro. Vamos buscando esa asignación, vamos buscando consejo, vamos buscando orientación y vamos buscando que Dios nos instruya, y a través de la instrucción de su palabra vamos a encontrar nuestra asignación. Y de pronto decimos, ya lo sé, ya lo tengo, esto es lo que voy a hacer. Amén. ¿Se puede poner de pie conmigo y levantar su mano? Levante su mano. Si no tienes tu asignación todavía muy claro, repite conmigo esta oración. Y si ya lo tienes, también va a repetir esta oración conmigo. Repite conmigo todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Yo sé que tú me salvaste con un propósito,
hay una tarea, una asignación que realizar en esta tierra, en el mundo secular, pero también dentro de tu reino. En este momento, Señor, yo te pido y te suplico que me enseñes, me dirijas y me ayudes a descubrir esa asignación. Ayúdame, Espíritu Santo, sé tú mi instructor. Quiero conocer mi asignación para poder llevarlo a cabo y realizarlo al pie de la letra, de acuerdo al diseño que tú me das. Padre, gracias. Ayúdame, Señor. Si tú ya tienes esa asignación, dile: Señor, ayúdame, dame sabiduría. Así como el rey Salomón requirió sabiduría para poder realizar su tarea y su asignación, dame sabiduría, dame entendimiento, dame ciencia, por favor, dame sabiduría espiritual, dame inteligencia espiritual, lléname con tu Espíritu Santo y dótame con los dones del Espíritu Santo. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor.